Quiero que observes esta imagen. Lo que ves en tu pantalla es la iglesia del Santo Sepulcro, en Jerusalén. Un importante monumento histórico con un gran significado religioso para el cristianismo, pues se afirma que fue en este lugar donde acontecieron dos de los eventos más importantes de la religión cristiana, la crucifixión y resurrección de Jesús. Pero ese no es el tema que nos trae este video. No, hoy hablaremos de otra cosa. Volvamos a ver esta imagen de la iglesia y enfoquémonos en un detalle. Acerquémonos un poco más. ¿Ves esta pequeña escalera de madera que está apoyada contra una de las ventanas de la iglesia? Esta es la famosa y muy bien llamada escalera inamovible. ¿Sabes cuánto tiempo lleva ahí? Averigüémoslo. Remontémonos un poco al pasado. Estás viendo la primera de una colección de litografías hechas por David Roberts y Louis Hagey. En esta podemos ver una representación de la entrada a la iglesia. Y, si miras con detalle, verás que se puede apreciar la escalera, en exactamente el mismo lugar en el que está en la actualidad. Esta litografía se publicó en 1842, hace 178 años, y como puedes ver, la escalera ya se encontraba ahí para ese entonces. Pero tenemos evidencia que apunta a que la escalera es incluso más antigua. Retrocedamos aún más en el tiempo. Lo que ves ahora es un grabado hecho por el Cyrus Horn en el año 1728, es decir, hace 292 años. Este grabado muestra también la entrada a la iglesia del Santo Sepulcro. Y sí, adivinaste, la famosa escalera aparece aquí también. No se conoce de otra evidencia que nos permita saber si esta escalera es aún más antigua, pero es fácil suponer que lleva en ese lugar al menos 300 años. 300 años, 3 siglos completos. Muy bien, entonces no sabemos cuánto tiempo exactamente la escalera lleva ahí, pero al menos sabemos qué hace ahí, ¿verdad? Después de todo, si ha permanecido en el mismo lugar por tanto tiempo, debe ser porque tiene algún valor religioso enorme o es una especie de símbolo religioso. Pues no realmente. De hecho, tampoco se sabe quién puso la escalera ahí ni por qué motivo lo hizo. La teoría más aceptada es que fue olvidada ahí por algún albañil durante alguna de las tareas de restauración hace varios siglos. Pero ok, está bien. No sabemos cuánto tiempo lleva la escalera ahí, ni quién la puso en ese lugar, ni por qué. Pero hay una pregunta que sí podemos responder. ¿Por qué aún nadie la ha movido? Es decir, no es que la escalera esté fijada a la estructura ni nada, cualquiera podría moverla. Pero sucede que, si alguien lo hiciera, desataría un gran conflicto entre 6 divisiones del cristianismo. Deja que te lo explique. Jerusalén es una hermosa ciudad, pero además es considerada una tierra sagrada no solo por los cristianos, sino también por judíos e islamistas, porque alberga monumentos y símbolos religiosos de estas 3 religiones. Por eso es que Jerusalén es fruto de tantos conflictos, no solo porque estas distintas religiones se disputan la posesión de la ciudad y de sus símbolos, sino porque incluso dentro de cada una de estas religiones, como por ejemplo la cristiana, distintas ramas también pugnan por el control de monumentos sagrados. Afortunadamente, en 1757, se estableció lo que se conoce como el status quo, un acuerdo entre distintas comunidades religiosas donde se reparten la posesión de diversos lugares sagrados de Jerusalén. Uno de estos lugares es la iglesia del Santo Sepulcro. Desde que se instauró el status quo, existen 6 denominaciones cristianas que comparten la administración de ese templo. Están la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Apostólica Armenia, la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa Copta, la Iglesia Ortodoxa de Etiopía y la Iglesia Ortodoxa de Siria. Debido a que todas tenían a su cargo el templo, estas iglesias decidieron pactar un acuerdo. Ahora, seguro piensas que este acuerdo ayudaría a establecer normas claras que permitan una buena convivencia entre las 6 partes y que ayude a que la administración conjunta del lugar sea eficiente. Bueno, sucedió todo lo contrario.
Las iglesias decidieron firmar uno de los pactos más confusos imaginables. Para empezar, a cada una de las partes se le asignaron determinados ambientes dentro de la estructura. Pero esta división es compleja, por decirlo menos, ya que, por ejemplo, un muro podía pertenecerle a una iglesia, pero las ventanas que estaban en ella podían pertenecerle a otra. Además de ser complicada, esta distribución termina teniendo poco sentido, ya que al final, si alguna de las partes desea mover algún mueble o restaurar algún muro, debía primero consultar con las otras 5 iglesias, y éstas debían dar su aprobación. Mientras no lo hagan, todos los aspectos de la iglesia deberán permanecer tal y como estaban al momento del pacto. Si algún monje perteneciente a una de estas iglesias decidiera siquiera mover una silla, aunque sea unos centímetros, sin ninguna consulta previa, las otras partes tomarían esto como una ofensa y un abuso de poder, y las cosas no acabarían bien. ¿Piensas que exagero con el ejemplo de la silla? Pues de hecho, algo similar ya sucedió antes. En el año 2002, en un día particularmente caluroso, un monje de la iglesia ortodoxa copta movió una silla, solo unos pocos centímetros, para poder sentarse en la sombra. El altercado que se desató a raíz de esto terminó con 11 personas hospitalizadas. En 2004 ocurrió otro incidente similar, porque una de las puertas de la iglesia se dejó abierta durante una celebración de la iglesia ortodoxa. En este caso la policía tuvo que intervenir para frenar la gresca, y terminaron efectuando varios arrestos. Por más cómica que pueda parecer la imagen de monjes repartiéndose puñetazos, no todo es tan divertido. Este complicado acuerdo hace que muchas de las restauraciones que el lugar requiere no se puedan llevar a cabo, simplemente porque las partes no llegan a un consenso. Volvamos a nuestra escalera, cuyo caso es aún más especial. La ubicación en la que se encuentra hace todo más complicado, porque ¿a quién le corresponde moverla? Nadie sabe de dónde vino, así que determinemos el responsable en base al lugar en donde se encuentra. La cornisa en la que se luce pertenece a la iglesia ortodoxa, pero la ventana en la que está apoyada es de la iglesia apostólica armenia. ¿Te das cuenta de lo complicado que es determinar un responsable? Pero imaginemos que se definiera. Incluso si hubiera un responsable de moverla, ponte a pensar. Si las distintas iglesias no pueden ponerse de acuerdo para aprobar el mover una simple silla, no podemos esperar que lo hagan para una escalera que se ha convertido ya en un atractivo turístico en sí mismo. Al comienzo del video mencioné que la escalera no tenía ningún valor ni significado especial para los cristianos. Pues ahora lo tiene. La escalera inamovible se ha convertido en un símbolo de la división dentro del cristianismo, como lo señaló el Papa Pablo VI durante su visita. Es una muestra de cómo incluso los integrantes de una misma religión no pueden lograr llegar a un acuerdo común. Por ello, la Iglesia Católica ha decretado que la escalera deberá permanecer en ese mismo punto hasta que las diferencias entre estas iglesias se resuelvan. Y entonces, y solo entonces, podrá ser movida. Hasta ahora eso no ha ocurrido. ¿Cuántos años más permanecerá ahí la escalera inamovible? Nadie lo puede saber. Si el video te gustó y te pareció interesante, compártelo con otros. Y si te interesan videos como este, te agradeceré mucho que puedas suscribirte a mi canal. Siempre es bueno aprender algo nuevo. Gracias por ver el video y hasta pronto.